Si Rusia ya no tiene familia de zares, Putin trabajó en distintos niveles de inteligencia, ¿cómo lo pueden engañar de esa forma? Que hay una cosa muy importante, porque el elogio es una droga potentísima. Una de las razones por las que Mandela es admirable es porque le llamaban padrecito. La gente hacía lo que él ordenara. Tenía, en el momento en que él sale de la cárcel, acuerda el fin del apartheid, se presenta a la presidencia y gana arrolladoramente la presidencia, Mandela se podía haber convertido en rey de Sudáfrica. La admiración, los elogios, lo que se decía de él, las canciones que se escribían para él, emborrachan a cualquiera. Y cuando te aíslas, este es el que siempre se ha llamado como el gran solitario de Palacio, cuando además te aíslas de la realidad y solo tienes a tu alrededor gente que te elogia, que dice maravillas de ti, que dice que eres alto, guapo y simpático. 3 cosas, por ejemplo, que decirle a Putin está violento decírselas, porque no es ninguna de las 3. Te lo acabas creyendo. Hay que ser Mandela para decir, no me lo creo, yo ya hice mi trabajo, 4 años de presidente, ahí tienen su país, hagan lo mejor que puedan con él, que yo no estoy para estos asuntos. Casi nadie hace eso. El poder, la admiración, el elogio emborrachan horriblemente. Seas estrella de rock o seas presidente de un país. Y eso hay que entenderlo. Putin puede haber hecho inteligencia en la KGB. Porque como dijo el otro día había una entrevista con su escritor con el que le escribió los discursos durante muchos años. Él nunca se arriesgó personalmente. Nunca tuvo contacto directo con la realidad arriesgada. Entonces, el que hayas trabajado en inteligencia tampoco significa mucho, y menos en la inteligencia soviética, que dependía de la delación, ¿no?